aquí bipiramidal trigonal, tetraedro irregular. A esta geometría molecular también se le conoce como balancín, ¿ya? Forma geometría molecular balancín. A esta de aquí, ¿ya? Miren, si ustedes observan, ¿no? Los dos están así en 180 grados y aquí 120, más o menos. Y como digo, es un balancín, correcto. Entonces le digo esto porque de repente su profesora de prácticas utiliza ese nombre también, ¿ya? Correcto. Balancín, no se olviden, por favor. Ya tomen nota de esta estructura bipiramidal trigonal, la que tiene un par de electrones libres y cuatro átomos enlazados, B, y al átomo central, se le llama también balancín, ¿correcto? Entonces, con esa salvedad seguimos avanzando. Creo que aquí nos habíamos quedado, ya, muy bien. Y aquí tenemos otra estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Otras estructuras que deben ser, digamos, confirmadas, ¿no? Dichas estructuras, por la teoría de repulsión electrónica en la capa de valencia, repulsión a 90 grados. Ya, después veremos, avancemos con la teoría, después veremos algunos problemas. La polaridad molecular, ya lo hemos visto, la polaridad molecular está relacionado también con la geometría molecular, ¿ya? Este concepto ya del momento bipolar lo hemos visto anteriormente y vamos a la otra teoría, la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia. Según esta teoría, la ocupación simultánea de los orbitales de dos átomos por un electrón o un par de electrones es posible si los orbitales se superponen entre sí hasta un límite apreciable. Mientras mayor es la superposición de los orbitales en la formación de la unión, más fuerte es el enlace resultante. En sí, lo que nos quiere dar a entender esta teoría es que cuando se forma el enlace, los orbitales no cambian su forma, ¿ya? El solapamiento entre dos orbitales se puede producir de dos formas distintas, ¿no? Por solapamiento frontal, es decir, sobre la línea de unión imaginaria que une los núcleos. Y se dice que se produce un enlace de tipo sigma, ¿no? Si el solapamiento es lateral, ¿no? En este caso hay dos zonas de solapamiento, uno a cada lado de la línea de unión de los núcleos atómicos, de forma paralela. Cuando esto ocurre, se dice que el enlace es de tipo pi. Estos enlaces sigma, ya saben, solapamiento frontal y el pi solapamiento paralelo, ¿no? ¿De acuerdo? Esos términos lo conocen bien, me parece que no debe haber ningún problema. A ver, vamos a ver aquí.
Bien, el enlace de sigma, correcto, el enlace de sigma en forma lateral, un solapamiento lateral, perdón, sí, frontal, por favor, frontal, ya, frontal. Y el enlace de pi es paralelo frontal, se dice, ¿no? Lateralmente, ¿no? Lateralmente. Entonces, estos enlaces sigma y enlaces pi, si lo conocemos. En el caso del fluoruro de hidrógeno, el enlace se explica por el solapamiento entre el orbital 1s del hidrógeno y uno de los orbitales 2p del flúor. Evidentemente con el orbital 2p que tenga el electrón desapareado. ¿Ya? El electrón desapareado. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Acá tenemos el hidrógeno, acá tenemos el flúor, y cuando se unen, se forma el enlace, estos orbitales no cambian su forma, permanecen en ese estado, ¿de acuerdo? Tanto los átomos que se unen, no los átomos que se unen, permanecen con su orbital intacto, no cambia su forma, ¿no? Entonces, debido a esta teoría, miren ustedes, ahorita vamos a ver que para el caso del agua y del oxígeno, como se lo había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos el solapamiento, aquí, frontal, ¿no? Frontal, enlace sigma, entonces tenemos aquí el solapamiento frontal de dos orbitales atómicos 2p, ¿no? 2p en este caso. Forman una zona de probabilidad común responsable del enlace, ¿no? Un enlace simple, sigma. Y en este otro ejemplo, al acercarse dos átomos de oxígeno, se solapan frontalmente sus orbitales, ¿no? Atómicos 2px semiocupados, originando enlace sigma. Aquí, ¿no? Enlace sigma. En el nitrógeno, triple enlace, ¿no? Un enlace sigma y dos enlaces pi, ¿no? Dos enlaces pi. Bien. Entonces, esta teoría nos va a justificar la forma geométrica de otras moléculas que se diferencian de la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia, ¿no? Entonces hemos visto que para esa teoría que hemos visto anteriormente se refiere al número estérico, y con el número estérico nosotros tenemos la forma geométrica de esa molécula o la fórmula electrónica, la geometría electrónica o la geometría molecular, ¿no? Y también hemos visto que se pueden acomodar de diferentes formas, y la cual se descarta, la más estable, la correcta, la estructura correcta, se descarta con la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia. Y hemos dicho que la repulsión se hace sentir bastante
cuando esa repulsión, esa interacción energética entre ellos es a 90 grados. Si es más de 90 grados, 120, 180, esa interacción ya no se siente, están muy alejados, ¿de acuerdo? Lo dice, en general los enlaces simples son unidos, son uniones sigma, los enlaces sigma. Un doble enlace consiste en la unión de un sigma y un pi, y un triple enlace consiste en un enlace sigma y dos pi, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de la teoría del enlace de valencia, ¿no? En la cual tenemos, ¿no?, el ángulo de enlace del HSH, gas sulfídrico, y el ángulo de 92 grados, ¿no? Experimentalmente o real. Entonces el ángulo predicho es 90 grados, ¿no? Pero el real es 92 y vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces vemos que el ángulo predicho es casi igual. ¿Por qué razón? Porque sus orbitales van a permanecer intactos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Entonces, el ángulo predicho es casi igual al ángulo experimental. Podemos decir que para representar geométricamente esta molécula, el método es de la teoría del enlace de valencia. Es el adecuado. ¿De acuerdo? Tal como lo había dicho anteriormente, que la química es una ciencia netamente experimental. A pesar que una teoría nos dice que puede formar un ángulo de 109, 110 o 120 o cualquier otro ángulo, pero si nosotros lo vemos al microscopio y es real la molécula que forma un ángulo de 90 grados entonces, o 92 grados, como es en este caso, entonces no podemos contradecir a lo que es lo que está ocurriendo en esa molécula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos que existe esta teoría de la enlace de valencia que justifica la estructura, la geometría de esa molécula. Si para el agua, ¿no?, representamos geométricamente es similar al H2S, ya lo habíamos dicho, debido a que el oxígeno y el azufre son del mismo grupo. Pero el ángulo del agua predicho sería 90 grados, ¿no es cierto?, con esta teoría del enlace de valencia. Pero el ángulo del agua experimentalmente es 104,9 grados. Como el ángulo predicho difiere mucho del experimental, podemos decir que el método de la teoría del enlace de valencia no es adecuado para esta molécula. Correcto. Entonces vamos a ver nosotros lo siguiente.
Entonces tenemos aquí el agua, el H2O, y tenemos por aquí el H2S, ¿no? Entonces decimos que la estructura aquí ¿no? Y aquí tenemos la estructura. Entonces, este es el oxígeno, ¿de acuerdo? Este es el oxígeno, es la estructura del oxígeno. Ese es el oxígeno y sus lóbulos, ¿no? Sus lóbulos. Ya, entonces tenemos aquí no puedo hacerlo de no saber. Ya, entonces tenemos aquí los lóbulos de cada uno de ellos. Ya. Este es el oxígeno. Ya, ese es el oxígeno. Entonces, la estructura del agua sería de esta forma, ¿no? El oxígeno, dos pares libres y un par aquí, un electrón aquí con el hidrógeno y aquí el otro hidrógeno. Entonces, aquí, por decir, aquí están los dos pares. Aquí los pares del oxígeno, un par acá. Así está bien. A ver, vamos a ver. Aquí uno. Y aquí el otro, ¿no? Aquí el otro. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Y de igual forma es el azufre, solamente en un nivel superior, ¿no es cierto? En un nivel superior. Entonces aquí sería el azufre. Entonces cuando se forma el enlace, el oxígeno viene por aquí, el oxígeno viene por este lado,
y al unirse conservan su orbital. Pues conserva acá su orbital. ¿De acuerdo? Entonces, según la teoría del enlace de valencia, ocurre eso. Viene el hidrógeno, viene el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, el hidrógeno queda un poquito con un delta más. Y aquí también con un delta más. A ver, por favor, verifican la electronegatividad del azufre, cuánto es, y del hidrógeno. Un delta más. A ver, verifiquen, por favor, en su tabla periódica. ¿Cuánto es del hidrógeno y cuánto es del azufre? El hidrógeno 2,1. Hidrógeno 2,1 y del azufre 2,5. 2,5. Entonces, claro, entonces los electrones están de esta forma, ¿no? 2,5. Entonces, esto está cargado positivamente con una, ¿no? Un delta más, un delta más. Entonces, si según la teoría del enlace de valencia, conservan sus orbitales en la misma posición. Entonces, el ángulo predicho para el H2S sería 90 grados, ¿correcto? Sería 90 grados según esta teoría. 90 grados. Pero en la realidad es 92 grados. Como esto es positivo y esto es positivo, ambos se repelen un poquito y este ángulo se abre un poquito. Entonces, el ángulo experimental queda justificado a 92 grados. ¿Correcto? Miren que aquí es positivo, positivo, se repelen y se abren un poquito. Según la teoría del enlace de valencia para el agua, la teoría del enlace de valencia para el agua sería el mismo, ¿no? 92 grados. Sería el mismo, 92 grados. Sin embargo, uno ve que experimentalmente el ángulo es 104,9. ¿No es cierto? Entonces, cuando ocurre esto, esta teoría de repulsión del par electrónico no nos sirve aquí. Aquí no nos sirve, esto no vale. Esa teoría no se aplica al agua. Y en cambio, aquí a la teoría del enlace de valencia para esta molécula está justificado esa teoría, está buena, está bien. Y aquí solamente aparecería el número estérico, ¿no? Que en la capa de valencia hay 4, entonces tendría forma tetraédrica. Tendría forma tetraédrica, ¿no? Aquí estaría el oxígeno y en los vértices estaría el hidrógeno, ¿no? Y el par libre aquí, los pares libres aquí, ¿no? Entonces, la forma tetraédrica. Entonces, este ángulo, estos dos repelen a esta, o atraen, ¿no? Que lo hace más en el espacio, hace que forme este ángulo de 104,9 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí se aplica hasta el momento la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia o en el nivel de valencia. Esta teoría sí justifica esto de aquí. Entonces, esta teoría no justifica esta molécula y aparece otra teoría del enlace de valencia. Esta teoría de valencia se cumple para algunas moléculas, pero lo complementa con el término de hibridización, la hibridización del
de los átomos, de dichos orbitales, la hibridización. Entonces, cuando ya aparece la hibridización, aparece la hibridización, entonces esta molécula del agua ya se puede justificar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, para el fluoruro de berilio, debido a que no tiene electrones desapareados, el átomo de berilio en su estado basal es incapaz de formar enlaces con el átomo de flúor. Pero con una excitación electrónica se obtiene que esta molécula tenga dos enlaces diferentes y el ángulo, ¿no?, del fluoruro de berilio es menor que 80, un poquito menor que 80. Sin embargo, esta molécula vista en forma experimental representa un ángulo de 182 enlaces iguales. ¿Ya? Entonces, miren, o sea, las contradicciones, ¿no?, de lo real a lo experimental. Para resolver la discrepancia entre el experimental y la predicción de la teoría del enlace de valencia, nos imaginamos una mezcla de orbitales puros o hibridización para obtener nuevos orbitales llamados híbridos. ¿Correcto? Entonces, la teoría del enlace de valencia explica aceptando que los orbitales atómicos sufren una hibridización previa a la formación del enlace. En el átomo se forman tanto orbitales híbridos como orbitales atómicos se mezclan. Entonces, ¿qué es la hibridización? Es una mezcla de los orbitales, es una mezcla energía de esos orbitales. Sabemos que hay una diferencia, un orbital S tiene menor energía que un orbital P, en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay una mezcla de energía para que aparezca un orbital híbrido con la misma energía ya, con la misma energía. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos mezclar esos orbitales, ¿no?, de tal manera que se mezclan. Mire, dentro del mismo átomo se mezclan el mismo átomo del átomo central, se mezcla un orbital S con un orbital P. Aparecen tantos orbitales híbridos como orbitales se han mezclado. Se ha mezclado un orbital S y se ha mezclado un orbital P. Por lo tanto, aparecen dos orbitales híbridos sp. Entonces aquí tenemos los dos orbitales híbridos sp y los dos que no se han mezclado energéticamente permanecen puros, permanecen tal como son. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, en el caso del berilio, mire, aquí tenemos un orbital híbrido sp, un orbital híbrido sp y dos orbitales p vacíos, Cuando se mezclan energéticamente, no se olviden esa palabrita, energéticamente, la energía, a veces es la mezcla de dos orbitales, solamente conteste el alumno, ¿no?, en su examen a veces, ¿no? ¿Qué es hibridización? No, la mezcla de orbitales, nomás dice. Es la mezcla energética. ¿Qué se mezclan? Se mezcla la energía que contiene cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Ya? En este caso se mezclan un orbital S con dos orbitales P. Entonces aparecen tres orbitales híbridos sp y aparece esta forma. ¿De acuerdo? Esta forma ya trigonal planar. En el caso anterior, lineal, ¿no? Este es lineal. Miren cómo ya se van justificando y apareciendo las diferentes formas geométricas. Cuando se hibridiza un orbital S o se mezclan energéticamente un orbital S con 3P, aparecen cuatro orbitales híbridos sp3. Y
están orientados hacia un tetraedro, ¿no? Hacia un tetraedro. Entonces tiene forma tetraédrica, ¿no? Entonces, cuando queremos justificar la molécula del agua, ¿no? Podemos justificarlo que ha hibridizado de esta forma, ¿de acuerdo? Puede haber hibridizado de esta forma. Entonces aquí tenemos la forma tetraédrica, la triangular planar y la lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Miren que ya hay una similitud para poder justificar las diferentes moléculas, las diferentes formas geométricas, ¿no? De las diferentes moléculas. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí claro? Por favor. Ya. Y aquí tenemos, ¿no? La hibridización. Y estos orbitales híbridos, ustedes observen que aparecen con unos lóbulos diferentes, en la cual nos indica que ahí, en esa posición, permanecen los electrones mucho más tiempo. Entonces aquí se mezcla un orbital S con 3P y aparece 4 orbitales híbridos sp3, ¿no? Y tenemos aquí un orbital S con 2 orbitales P y aparece esta forma, ¿no? Trigonal planar. Y cuando se mezcla un orbital S con un orbital P, aparecen 2 orbitales híbridos sp. Mire, 2 orbitales híbridos sp. ¿Ya? Entonces ya aparece la forma lineal, la forma trigonal, la forma tetraédrica ya están apareciendo, ¿no? Con la hibridación de los orbitales atómicos, Entonces la teoría del enlace de valencia complementa con el término de hibridización. ¿Y qué es hibridización? Es la mezcla energética de 2 orbitales. ¿Ya? La mezcla energética. Ahí tenemos otros ejemplos. ¿De acuerdo? Mire, y aquí ya pone el agua, ¿no? Mire, el agua no tiene 109, sino 104, pero ya la forma geométrica, tetraédrica, ¿no? Forma tetraédrica. La forma, en este caso, ¿no? En el agua tiene esa posición tetraédrica, ¿no? Que justifica el ángulo de 104,9. ¿De acuerdo? Y también aparece el orbital sp3d bipiramidal trigonal, ¿no? Para el pentafluoruro del fósforo. sp de 2, la forma octaédrica, base planar, octaédrica, ¿no? Octaédrica, un octaedro. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la similitud del uno con el otro, ¿ya? ¿Correcto? ¿Preguntas ahí, hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, por favor. ¿Está claro? Entonces, cuando la geometría SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, ¿ya? Entonces ya abarca casi toda la forma geométrica de la molécula. Entonces, cuando hablamos de la forma geométrica o de la forma electrónica, la geometría electrónica, geometría molecular, podemos hacer referencia a una u otra teoría. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? De esa teoría. Tenemos varios ejemplos. Miren ahí, vean ustedes, ¿no?
Correcto, aquí tenemos el diagrama de orbitales, ¿no? El diagrama de orbitales, ¿no? 1s2, 2s2 y 2p2. Entonces se da una energía para que este electrón pase al siguiente nivel, ¿no? Entonces pasa a un estado de excitación, está excitado este orbital, ¿no? Entonces ya pasa uno cada, ¿no? Y se van a formar, en el caso del etano, como son dos carbonos, dos de esta forma, la ionización de dos sp3 para este carbono y el sp3 para este otro, ¿no? ¿Correcto? Y ya justifica la forma geométrica de esta molécula mediante este método de la hibridización, ¿no? La hibridización, ¿de acuerdo? Y si queremos utilizar la otra teoría, también la podemos utilizar. Cualquiera de las dos teorías nos va a justificar la forma geométrica o la geometría molecular y la geometría electrónica, ¿no? Ya sabemos cuál es la diferencia de uno con el otro. En el caso del etano, miren, ahí está. A ver, vamos a ver el caso del etano. Ya hay un doble enlace. Entonces, miren, si nosotros observamos, ¿no? Y entonces aquí tenemos, a ver, aquí tenemos para el carbono, tenemos 1s2, 2s2 y 2p2, ¿no? De acuerdo, su conjugación electrónica, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? A ver, voy a verificar. 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, su diagrama de orbitales estaría de esta forma. Su diagrama de orbitales estaría solamente de la capa de valencia. Entonces estaría su diagrama de orbitales estaría de esta forma. 2s, 2px, 2pi, 2pz. Aquí habrían dos electrones y aquí habría uno, ¿ya? Entonces, para que se produzca la ionicización, le damos una energía en estado excitado, ¿no? Entonces decimos que aquí el px, el pi y el pz, ¿no? Y aquí habría un electrón, aquí uno, y el que ha salido para este lado. A ver, le ponemos un poco con su número, se ve mejor. Y aquí el 2S, ¿no? ¿Está bien? Este ya es un estado excitado.
un estado excitado. ¿De acuerdo? Ya se le dio una energía. Y ahora, para poder justificar la molécula del etano, ¿no? Del etano, correcto, etano, entonces para poder justificar esta molécula, eteno, ¿no? Eteno, del eteno. ¿De acuerdo? Entonces decimos que se divisa, ¿no? El orbital 1s y 2p. Entonces van a aparecer orbitales híbridos con la misma energía, sp2, 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 ¿no? Y aparece un orbital puro 2pz. Entonces aquí va a tener un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. ¿De acuerdo? Entonces ambos carbonos hibridizan de esa misma forma. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿no? La hibridación de estos tres orbitales sería en forma tetraédrica, triangular, ¿no? sp2, ¿recuerdan? sp2, a ver si lo revisamos. Aquí nomás. sp2, trigonal planar. Entonces va a aparecer esa forma, trigonal planar. Entonces aparece aquí un orbital en la cual van a formar (120°). Estos son los orbitales híbridos. ¿De acuerdo? Y ahí hay un orbital, el PZ, lo vamos a representar aquí. Ya. Entonces, el orbital que está puro, está aquí. Entonces, el que está puro está aquí. Tiene un electrón aquí. Este también tiene un electrón aquí. Este tiene un electrón aquí. Y este es un electrón aquí. Ahora, los orbitales híbridos, sp2, sp2, sp2. Y este es el orbital pz. ¿Está bien? El orbital pz. Este es el carbono, este carbono de aquí está aquí. Este carbono. ¿Cierto? Entonces este se va a unir con otro igualito. Entonces
A ver si lo copio, de qué manera lo copio. Ya, entonces, a ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Ya, entonces, este orbital, aquí habría un orbital, el PZ, ¿no? Del otro carbono, ¿no? El PZ, con un electrón por aquí, el PZ. Y por aquí estarían los otros orbitales híbridos. Mira, este es el orbital SP2, este es el orbital SP2 y este es el orbital SP2. Entonces, estos se pueden unir, ¿no es cierto? Tienen un electrón aquí, va a formar un enlace sigma, ¿no? El enlace sigma. Y estos dos que están en lateral se superponen en forma lateral y forman el enlace pi. El enlace pi. De esta forma, se está justificando la estructura del eteno, ¿no? Del eteno, ¿ya? ¿Correcto? ¿Lo vieron, por favor? Aquí hay una superposición. Ahora, este orbital PZ puede tener solamente 2 electrones en todo este lado. Este orbital puro PZ puede tener un par de electrones y pueden recorrer toda esta zona. En cambio, el orbital SP2, sus electrones pueden recorrer solamente esta zona, sus 2 electrones. Pueden tener 2 electrones, recuerden aquí, mire, SP2, un orbital, tiene un electrón, tiene para llegar otro electrón, ¿de acuerdo? Entonces, estos se unen, ¿no? Y por aquí llega el orbital, el orbital del hidrógeno. Llega el hidrógeno, este sería el hidrógeno. ¿No? Entonces este sería el hidrógeno, ¿no? Este sería el hidrógeno y este sería el otro hidrógeno. Y con su electrón, Igual forma aquí, ¿no? El hidrógeno con su electrón y el hidrógeno con su electrón. Con su electrón ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma podemos justificar la estructura del eteno, ¿no? Del eteno, ¿ya? Ahí está. De igual forma podemos justificar la forma del etileno, ¿no? El etileno que hemos visto ahorita, etileno, eteno, igual. Etino también lo podemos justificar, ¿no? En vez de mezclarse energéticamente,
dos orbitales se mezcla uno nomás se mezcla, y tendría una forma lineal de dos orbitales sp, forma lineal, y deja dos orbitales puros paralelos para formar un enlace doble y el otro enlace doble, ¿no? El enlace pi. ¿Se entendió, jóvenes, por favor? ¿Se entendió esa partecita? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, conforme. Ya, listo, gracias. Entonces, con esto, a ver, vamos a ver qué más hay aquí. Utilización, formaldehído, ya diferentes formas, ¿no?, de las moléculas. Bien. Entonces, hemos terminado con esta parte del enlace covalente, pero nos falta reforzar un poquito. Nos falta reforzar la otra, la estructura de Lewis y la regla del octeto, ¿ya? Eso nos falta reforzar. O sea, en intermedio de esas dos teorías, debía incluir primero el término de Lewis, ¿no? El Lewis, que es antes de ver la forma geométrica. Entonces, Lewis propuso una notación abreviada, como lo que ustedes ya hemos visto, de puntos, ¿no?, con el fin de facilitar la definición y visualización de las uniones atómicas covalentes. Actualmente se denomina diagramas o estructura de Lewis, ¿no? Estructura de Lewis. ¿Ya? Ahí tenemos a Lewis, ¿no? Y se basa en la siguiente hipótesis. Los átomos para conseguir 8 electrones en su última capa, estructura de gas noble, comparten tantos electrones como le falten para completar su capa a la regla del octeto, ¿no?, que se llama regla del octeto. Un ratito, por favor. Ya, disculpen la demora, joven. Bien, entonces tenemos esta teoría, ¿no?, en la cual nos da para poder nosotros ordenarlos adecuadamente, ¿no? Y siempre basado en la que deben completar la regla del octeto.
Y con el sector del hidrógeno y del helio, que tienen solamente 2 electrones, ¿no? Entonces, este enunciado habitualmente se denomina la regla del octeto, porque las configuraciones de gas noble tiene 8 electrones en su capa más externa, con excepción del helio que tiene 2 electrones, ¿no? Entonces, basado en esa regla de Lewis, nosotros vamos a tomar, ¿no? Está de aquí. La regla del octeto solo nos permite escribir fórmula de Lewis. Todavía debemos decidir cómo colocar los electrones en torno a los átomos enlazados, no enlazados. Entonces, nosotros para ello vamos a disponer de los electrones de valencia, que son electrones enlazantes compartidos, ¿no? Habíamos dicho par enlazante, ¿no? Par enlazante, electrones enlazantes. ¿Y cuántos son electrones no compartidos asociados a un solo átomo? O sea, un par libre. Un par de electrones no compartidos es, en el mismo orbital se denomina un par solitario, ¿no? Una relación matemática simple que nos ayuda a realizar la estructura de Lewis, ¿no? Es esta formulita. C es igual a N menos D. C es el número total de electrones compartidos en la molécula ion o ion, ¿correcto? O sea, el número de pares que se van a compartir, ¿no? Pares de electrones que se van a compartir. N es el número de electrones de valencia que necesitan todos los átomos de las moléculas o ion para conseguir la configuración de gas noble. O sea, 8 electrones, ¿no? 8 electrones, con excepción del hidrógeno, que es 2, ¿no? 2 electrones. Y D es el número de electrones disponibles en la capa de valencia de todos los átomos, ¿correcto? Entonces, mediante esta fórmula nosotros podemos escribir cualquier estructura de Lewis, ¿no? Cualquier estructura de Lewis. Entonces, nos dice, por ejemplo, en el CO2, para cada átomo de oxígeno, ¿no? D, que es el número de electrones de valencia, D es el número de electrones de valencia, entonces, para cada átomo de oxígeno es 6, ¿no? Y D para el átomo de carbono es 4 electrones de valencia. Así D para el CO2 será 4 del carbono, electrones de valencia, más 2 por los electrones del oxígeno, que es 6. Entonces sería 16, ¿no? Los siguientes pasos generales describen el uso de esta relación en la construcción de fórmulas de puntos para moléculas o iones poliatómicos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escribir la estructura de Lewis? La estructura de Lewis la vamos a escribir siguiendo los siguientes requisitos. Elegir un esqueleto razonable, simétrico para la molécula o ion poliatómico. ¿Cómo lo escogemos? El elemento menos electronegativo. El elemento menos electronegativo es habitualmente el átomo central, excepto el hidrógeno, que nunca es el átomo central, porque va a tener más que 2 electrones, ¿no? Entonces, no va a ser el átomo central.
porque solo forma un enlace, ¿no es cierto? Ahí está. El elemento menos electronegativo es habitualmente el que necesita más electrones para llenar su octeto. ¿Ya? Miren, observen que aquí yo no hablo del término electropositivo. ¿Ya? Ese término no está definido químicamente, ¿de acuerdo? Solamente hablamos de elemento menos electronegativo más electronegativo. ¿Ya? Pero no decimos electropositivo, no decimos electropositivo, ¿correcto? Ya, se tiene el esqueleto, entonces, para el sulfuro de carbono, ¿no? Para el sulfuro de carbono, tenemos un esqueleto SCS, que sería el más simétrico, y el menos electronegativo es el carbono. B, o sea, de la primera regla a la B. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, excepto en las moléculas del oxígeno y del ozono. En los peróxidos que contienen el grupo O2-, 2-. Los superóxidos que contienen el grupo O2-, 1-. ¿No? Y pone como ejemplo el ion sulfato, tiene el esqueleto siguiente, ¿no? Entonces, los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, excepto en estas tres condiciones. ¿Ah? Generalmente, aquí lo tenemos que no se unen, ¿correcto? No se unen entre sí. Aquí hay una sección, aquí hay otra sección. Esta es sección y esta es sección. A ver, acá si lo pongo de esta forma, vamos a ver si lo pongo mejor. Así mejor. Ya, o sea, este no es parte de la sección, ¿no es cierto? La sección son estos tres nada más, ¿no? Entonces está haciendo el ejemplo del ion sulfato. Ya, ahora sí. 3C. En los ácidos ternarios oxiácidos, el hidrógeno habitualmente se enlaza a un átomo de oxígeno, no al átomo central. Y tenemos como ejemplo el ácido nitroso, ¿de acuerdo? Que tiene ese esqueleto. Sin embargo, hay unas pocas excepciones a esto, como estos dos ácidos, ¿de acuerdo? Estos dos ácidos. Miren, ¿qué dice la regla? Los ácidos ternarios, oxiácidos, el oxígeno habitualmente se enlaza al átomo, el hidrógeno se enlaza habitualmente al átomo de oxígeno y no al átomo central, ¿no? Y como ejemplo menciona el ácido nitroso. Sin embargo, hay unas pocas excepciones como este ácido. Es decir, aquí el hidrógeno
se va a unir al átomo central. ¿De acuerdo? Contradiciendo esta regla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Para iones o moléculas que tienen más de un átomo central, se usa los esqueletos más simétricos posibles. Y ahí le están mencionando los ejemplos, ¿no? Para el etano y para el otro ácido, ¿no? P2 o 7-4, ¿no? Entonces, miren cómo se forma el esqueleto. Observen aquí, ¿de acuerdo? Muy posiblemente le hagan que escriba la estructura de Lewis de uno que tenga dos átomos centrales, porque lo que dominan ustedes son los comunes, ¿no? Llenar el objeto comúnmente, pero no se olviden de estas excepciones. Estas excepciones de repente son las que vienen, ¿no? Las excepciones, ¿de acuerdo? Tengan cuidado en eso para que puedan repasar, ¿no? Y luego calculamos el número n, número de electrones de la capa de valencia externa necesario para todos los átomos de la molécula o ion que consigan configuración de gas noble, ¿no? Entonces, el ejemplo para el ácido sulfúrico y para el ion sulfato. Para el ácido sulfúrico decimos que N es 1 del átomo de azufre, 1 por 8. El átomo del oxígeno, 4 átomos por 8 átomos de oxígeno. Y para el hidrógeno, 2, con 2 completa su octeto. El helio igualito, el helio también, ¿no? Pues son átomos de hidrógeno. Entonces aquí N sería igual a 44. Para el caso de ion sulfato, ya no entran los hidrógenos, ¿no? Sería N igual a 8, ¿no? Un azufre, más 32. 4 por 8, 32, igual 40. 40 electrones. 40 electrones. Necesarios, ¿de acuerdo? Para calcular D, ¿no? Para calcular D, ¿de acuerdo? Donde C va a ser igual a N menos D, C igual a N menos D. Estamos calculando N, ya lo hemos calculado. Ahora vamos a calcular D, ¿no? Calcular D. A ver, un ratito. Ya, entonces aquí vamos a calcular D, que son los electrones en la capa de valencia. Decimos que tenemos 2 átomos de hidrógeno y su valencia es 1. Entonces, 2 por 1. En el azufre, un átomo de azufre por 6 electrones, ¿no? De valencia en el átomo de azufre, más 4 átomos por sus electrones de valencia, que también es 6, ¿no? Por lo tanto, los electrones disponibles, ¿no? Y para el ion sulfato es igualito, pero ahora miren, ojo aquí, para el átomo de azufre es 6, 4 átomos de oxígeno por 6, más 2 debido a la carga, porque tiene 2 electrones de más, ¿no? Está con 2 menos. Entonces sería 6 más 24 más 2, 32 electrones disponibles. ¿Correcto? Ya.
Entonces, seguimos avanzando. Y ahí calculamos C, el número total de electrones compartidos en la molécula o ion, usando la relación CN-D. Entonces, de ahora, cuando se le tome en la prueba, por lo menos conmigo, ¿no? En el examen, para el examen final, si le piden hacer la estructura de Lewis, ya no me basta a mí con que ustedes pongan los puntitos y lo acomoden, ¿no? No me basta. Tienen que aplicar esta regla. C igual a N menos D. N, número de electrones necesarios para completar el octeto, ¿no? Y D, número de electrones disponibles, o sea, de la capa de valencia, ¿no? A ver. C, número de electrones disponibles en la capa de valencia. ¿Sí? Luego, colocar los electrones C en el esqueleto como pares compartidos. Usar enlaces dobles y triples solo cuando sea necesario. La fórmula de Lewis puede mostrarse como fórmula de puntos o fórmula de guiones. Ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el esqueleto. Aquí tenemos el número de enlaces. A ver, hemos hecho aquí. CN-2, 12 electrones compartidos, es decir, 6 pares de electrones compartidos, ¿no? 12 electrones compartidos, o sea, 6 pares, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Entonces, aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí un par compartido, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están los enlaces. Puede ser así, en forma de enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el ion nos dio, ¿cuánto nos dio para el ion? Nos salió 8 para el ion, ¿no? Para 8 para el ion. Aquí debería ser así, ¿no? Al revés. Para seguir la misma relación, ¿no? Así de ion. Ya está. Ahí está. Así está mejor. Y luego colocamos los electrones adicionales, ¿no? De cada uno de ellos, lo que falta para sus electrones de valencia de cada átomo, ¿no? ¿De acuerdo? Completamos todo ya. Para H2SO4, completamos todos sus electrones ya. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del otro término de resonancia, ¿no? Resonancia. Al establecer las estructuras electrónicas de las moléculas, es difícil, en muchas ocasiones, asignar a las mismas una determinada estructura que represente de forma satisfactoria todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Y para ello nosotros vamos a tratar el término de resonancia. Entonces, resonancia nos indica que la posición de esos electrones son equivalentes una con la otra, una posición con la otra posición. Entonces, un ejemplo es el ozono. Tiene 2 enlaces idénticos, mientras que en la estructura de Lewis aparece un doble enlace más corto que el otro, ¿no? Más corto que el otro. Ya lo habíamos indicado, ¿no? Porque era doble enlace, no doble enlace. ¿No? Esta explicación
supone que los enlaces son promedios de las posibles situaciones. Entonces, tenemos aquí la forma resonante, ¿no? Equivalente, ¿no? Son equivalentes. Entonces, no que hayan dos tipos de moléculas, sino es la misma. Las estructuras son equivalentes. Solo difieren en la distribución de los electrones, no de los átomos. ¿De acuerdo? Entonces, esa explicación es el término de resonancia. Entonces, una molécula o ion para el cual es posible escribir dos o más fórmulas de Lewis con el mismo ordenamiento de átomos, presenta resonancia, ¿no? Y ustedes están viendo ahí el ejemplo. ¿De acuerdo? Presentan resonancia. Los enlaces carbono-oxígeno del carbonato, del ion carbonato, ¿no? CO3, 2 menos, no son ni dobles ni sencillos. O sea, en un momento están como dobles y en otro están como sencillos, pero como son resonantes, si no tienen una longitud intermedia, ¿de acuerdo? Entonces, hay una longitud promedio entre ellos. La longitud del enlace carbono, enlace simple, es 1.43. Y la longitud del enlace para el doble enlace CO, es 1.22. Entonces, la longitud del enlace CO del carbonato es un promedio, podemos decir un promedio de esos valores, ¿no? ¿De acuerdo? Una longitud intermedia, promedio. Recuerden que siempre estamos hablando de probabilidad, ¿no? Recuerden, ese término ya lo tenemos que tener como concepto ya así, ¿no? Permanente, ¿no? Cuando hablamos de longitud, cuando hablamos de radio, cuando hablamos de, ¿no?, del orbital, ¿no? Todo es una probabilidad de encontrar un electrón a cierta distancia, ¿no? Entonces, igual aquí, ¿no? La longitud de enlace es una longitud promedio, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes formas de resonancia, ¿no? Una forma de representarla es con una línea continua y luego con líneas punteadas, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de resonancia. Ahora, la estructura de Lewis no nos indica la forma correcta en la cual están distribuidos los electrones. Pueden aparecer varias formas de la estructura de Lewis, varias posibilidades, ¿de acuerdo? Para ello aparece el término de cargas formales. El concepto de cargas formales ayuda a escribir, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, si nos piden a nosotros, a ver aquí, por decir, a ver, vamos, antes de seguir avanzando un poquito más a cargas formales, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos piden hacer la carga formal de este compuesto, por decir. La estructura de Lewis, perdón. La estructura de Lewis de este compuesto. O Cn menos. ¿De acuerdo? Nos piden calcular o hacer la estructura de Lewis de este compuesto.
Entonces, como nos piden hacer la estructura de Lewis, decimos que debemos aplicar esta formulita. C es igual a N menos D. Si nosotros hacemos el cálculo de N, ¿cuándo nos sale N aquí? ¿Cuánto nos sale N? ¿Qué cosa es N? Jóvenes, ¿están ahí? 24. N. ¿Cuándo sería? 24. 24, ¿no? El número de electrones para que completen el octeto, excepto el hidrógeno. Si hubiera un hidrógeno sería 2 nomás, ¿no? Entonces sería 8 más 8 más 8. ¿Cuánto es? 24. ¿Cuántos electrones de valencia, o sea, disponibles? ¿Cuántos electrones disponibles? D. ¿El oxígeno cuánto tiene? 16. Ya, en total sería 16, ¿no? Nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno? ¿Cuánto el carbono? Y ¿cuánto el oxígeno, no? Entonces sería 16. Entonces C, no de la formulita, no del carbono, sino de la formulita, sería 24 menos 16. C sería igual a 8. 16. A 8, ¿no? 8 electrones. Perdón. Sería 8 electrones. Es decir, tenemos que compartir 4 pares, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí, mire, varias formas de hacer esos 4 enlaces. Tenemos el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Tenemos aquí el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Entonces nosotros podemos distribuir de esta forma esos 8 electrones, 4 pares. Un enlace aquí, un enlace aquí, un enlace aquí, un enlace aquí, ¿no? Y menos 1, ¿no? Menos 1. Luego podemos distribuirlo de esta forma, ¿no? Un enlace aquí, un enlace aquí, de esta forma. O puedo distribuirlo de esta otra. Y van a completar, la estructura de Lewis se va a completar tranquilamente. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Tenemos varias formas de Lewis para una misma molécula. Y la regla del octeto, la regla de Lewis solamente se basa en el octeto, ¿no? Entonces todos cumplen el octeto, por lo tanto, todas son correctas. ¿Sí o no? Según la estructura de Lewis. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor, una consulta. O sea, con Lewis nomás, todas las estructuras son equivalentes, no son iguales, ¿no? Porque todas van a cumplir el octeto, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4 del carbono. Vamos a ponerlo con rojito, vamos a ponerlo. Entonces, el átomo de carbono, el electrón del carbono, por ejemplo, el electrón del carbono, y del nitrógeno sería de esta forma, ¿no? Uno aquí, o aquí con X mejor. X aquí, X aquí, ¿no? Un X aquí, y un X aquí, y un X aquí, ¿no? Y el electrón que sobra para completar el octeto lo vamos a poner este electrón aquí. ¿Está bien? Aquí sería, del oxígeno sería aquí uno, y aquí estaría el otro, ¿correcto? Y está completando el octeto. Aquí vamos nuevamente, entonces ponemos aquí la de carbono, carbono, carbono,
carbono. Aquí un X del nitrógeno y un par de electrones, un par de ellos, ¿no? Un par del nitrógeno, ¿no? Entonces sería 5 del nitrógeno, ¿correcto? Carbono 4 y aquí sería aquí de esta forma, ¿no? El oxígeno son 6, aquí hay 1, 3, 5 y 6. Y el electrón que viene de afuera, que le da la carga menos 1, lo colocamos aquí. Aquí este otro, carbono también igual, carbono aquí, carbono aquí, carbono aquí, sus 4 electrones, ¿no? Sus electrones de valencia, aquí sería X, 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 ¿no? A ver, para el átomo de carbono, aquí sería de esta forma, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver acá. Esperen un ratito. Este sería un átomo de carbono. Y aquí vamos a tener, a ver, 2, 3, 4, un átomo de oxígeno por acá. Un X por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí sería 2, 4, 6, faltarían 2 más, ¿no? 5 sería del nitrógeno y el que viene de afuera, ¿está bien? Ahí estaría, ¿no? El que viene de afuera. Aquí sería 1, 2, 3, aquí sería 1 aquí y 1 aquí. 2, 4, 6. Ahora sí está formado la estructura de Lewis. Conforme. ¿Está bien? Ahora sí lo están viendo, ¿no? Este de aquí sería este electrón, es del carbono. Este electrón del carbono, van 2. Este electrón de carbono, ya están los 4 carbonos electrones de carbono. Del oxígeno son 6, 2, 4 y 6. Del nitrógeno son 5, 2, 4, 5. Con la carga menos 1, ahí está un electrón de más. Ahí está el nitrógeno. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan, ¿cuál de las 3 estructuras es la correcta? La segunda, profesor. La segunda. ¿Por qué razón? A simple vista. Bueno, vamos a verlo ahora. Por las cargas, ¿no? Por las cargas. A ver, vamos a ver por las cargas. Vamos a justificarlo. Ahora tenemos que justificarlo, ¿sabes? Y para poder justificar, o sea, no solamente decir por las cargas, sino justificarlo, digamos, recurrimos a las cargas formales, ¿ya? A las cargas formales. Cuando hay varias estructuras posibles, entonces nosotros debemos recurrir a las cargas formales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando le digan, haga la estructura de Lewis, y si hay varios casos, no es que ustedes vayan directo a la fórmula correcta, sino que tienen que escribir todas las posibles formas y de ahí deducir cuál es la correcta con la carga formal. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la carga formal? El concepto de cargas formales ayuda a escribir de manera correcta la fórmula de Lewis en la mayoría de los casos. ¿Ya? En la mayoría de los casos. Y para ello se emplean las siguientes reglas. 1. Asigne los 2 electrones de un par solitario a su átomo. Entonces, ¿a qué se refiere esta primera? Dice, asigne los 2 electrones de un par solitario a su átomo. Entonces, aquí, en el ejemplo, este sería un par solitario, se le asigna a este átomo. Aquí no hay ni un par solitario, aquí tampoco en el carbono no hay pares solitarios, en el nitrógeno sí hay pares solitarios. Este par solitario se le asigna al nitrógeno, se le asigna hasta el momento, ¿ya? 2. Divida un par compartido asignando un electrón a cada átomo enlazado por el par. Es decir, para poder calcular
la carga formal, yo este par de electrones libres los voy a asignar al mismo átomo. Y si es compartido, un electrón para un átomo y un electrón para el otro átomo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la carga formal así. Carga formal, electrones de valencia en el átomo aislado menos los electrones de valencia del átomo enlazado. Electrones de valencia del átomo aislado, la valencia del átomo, y los electrones de valencia cuando ya está enlazado. Entonces, vamos a ver. Carga formal. Ahí está, carga formal. Carga formal. Para este oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Entonces ponemos 6 menos los electrones cuando ya el átomo está enlazado. Entonces decimos, para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos dice la regla que para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cuando el átomo ya está enlazado, entonces vamos a sacar este valor. Los pares de electrones son asignados a su mismo átomo. Y cuando es enlazado, un átomo para el oxígeno y un átomo para el carbono. Entonces, aquí hay un enlace. Entonces, uno para el oxígeno y uno para el carbono. Estamos hallando la carga formal de este oxígeno, solamente de ese oxígeno. De ahí, del oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el número de electrones cuando está enlazado? 2, 4, 6. Entonces, la carga formal para el oxígeno, en este caso sería 0. ¿Cuál sería la carga formal en esta estructura de Lewis para el oxígeno? Para la carga formal del oxígeno, ¿cuánto sería? Electrones de valencia. ¿Cuántos son los electrones de valencia? 6. Menos los electrones cuando están compartidos. Entonces sería 2, 4, 6, 7. 7. Sería 7. Entonces su carga formal para la segunda estructura del oxígeno sería -1. ¿Y cuál es la carga formal del oxígeno en la tercera estructura? Electrones de valencia, 6. Menos cuando está compartido. Sería así. ¿No? ¿Cuándo sería? 2, 5. Sería 5. Sería 5. Entonces, ¿cuál es la carga formal para el oxígeno? Sería +1. ¿Correcto? ¿Y la carga formal para el carbono? ¿Cuándo sería la carga formal para el carbono aquí? A ver, vamos a ver. Carga formal para el carbono. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería? 0. 0. Correcto, 0. Sería 0. ¿Correcto?
4 electrones de valencia y cuando están compartidos también son 4, 0. Carga formal para la primera estructura del nitrógeno, carga formal del nitrógeno. Carga formal para el nitrógeno. ¿Cuándo sería? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, carga formal total de la molécula sería la suma de todo. ¿Cuánto sale? Menos 1. Carga formal del carbono aquí, carga formal de carbono en la segunda estructura. ¿Cuánto sale? 0. 0. Carga formal del nitrógeno. También 0. También sería 0, ¿no? Y la carga formal total sería también menos 1, ¿no es cierto? Ahora, la carga formal aquí, en el tercero, la del carbono, carga formal del carbono, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? 4 menos 4, 0. La carga formal del nitrógeno será 5 menos los electrones compartidos. 2, 4, 6, 7. Sería menos 2. Menos 2. ¿No es cierto? Entonces la carga formal Es un menos 1. es también menos 1. ¿No? Menos 1, la carga formal de todas las moléculas, ¿no? Entonces, en otras palabras, a ver aquí, la carga formal de la molécula menos 1. La carga formal de la molécula 1. La carga formal de la molécula menos 1. Es decir, debe coincidir con la carga de la molécula. En este caso es menos 1 aquí. ¿No? Menos 1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, las tres tienen la misma carga formal. ¿Cómo decidimos? ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad de los tres. Exactamente. Tiene más electrones. Claro, entonces primero decidimos por el cual tenga menor carga en sus átomos, la carga formal de cada átomo. Entonces este tiene 0, el otro tiene 0, menos 1. El otro tiene 0, 0, 0, menos 1. Esta tiene 0, más 1 y menos 2. Ya esta ya voló, ya hay mucha interacción entre ellos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces esta es la energía que tienen, pues decir, menos 1. O sea, que aquí están interactuando, acá están bastante inestables. Ahora, después, el concepto que su compañero ha mencionado. La carga formal debe ser más de acuerdo a la electronegatividad. ¿Y qué nos dice la electronegatividad? Que el átomo tiende a tener a ese electrón más tiempo en hacia su lado. Por lo tanto, este oxígeno, con este electrón que está aquí, debido a su afinidad electrónica, está más conforme, ¿no? Entonces, miren, el concepto de carga formal ya está ayudándonos a formar. Esta es una molécula un poco simple, podríamos decir, ¿no? Pero pueden haber otras moléculas en las cuales tengan diferentes formas y ustedes tengan que decidir por cuál de ellas no es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Mira, acá también, por ejemplo, para esto también existen diversas formas, ¿no? Y está hallando la carga formal de cada átomo. Acá es 0, por ejemplo, aquí es 0, ¿no? Y aquí tiene menos 1 y más 1.
que forman la carga formal total no es 0, pero entre estas dos, ¿por cuál decidimos? ¿Por cuál decidimos en este caso? A ver, ¿nadie me contesta? ¿Por la segunda? primera? ¿Por la segunda? La primera, creo. Ya, pero ¿por qué crees que es la primera? ¿Cuál es la fórmula del compuesto? CO2. CO2. ¿Mm? Hemos dicho que la carga formal La primera, perdón. debe ser la mínima, exacto, debe ser la mínima en cada átomo. Acá tiene -1 y acá tiene +1, o sea, se eliminan, sí, se anulan. La carga formal total es 0, pero ya que hay una interacción energética en esos electrones, hay una cantidad de energía. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica para que una molécula sea la más estable, la más, digamos, aceptable? Es cuando la carga formal de cada uno de sus átomos tienda a la menor cantidad de energía, o sea, 0. En este caso, esta molécula. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? La suma de las cargas formales tienen que ser igual a la carga total de la molécula ion. Esto no se olviden. ¿Cuál es la estructura más aceptable? La que tenga cargas formales más pequeñas, ¿no? Por cada subátomo, de sus átomos. Las que tengan las cargas negativas en los átomos más electronegativos. Lo habíamos decidido por el concepto del oxígeno en el caso anterior. Entonces, en este caso, la carga formal de este oxígeno es 0, la carga formal de este carbono es 0, la carga formal de este oxígeno es 0, por lo tanto, esta queda descartada, ¿ya? La estructura más estable, ahí la tenemos. ¿Correcto? La estructura más estable. Listo, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí, nos quedamos aquí. Limitaciones, vamos a ver las limitaciones de la estructura de Lewis la siguiente clase, ¿ya? Entonces, esto también se lo voy a enviar, ya que falta poco. Sí, dígame. Ya, sí, dime. Aquí. Ah, ya, para la distribución del objeto, de los electrones. Ya, mire, este electrón, el carbono tiene valencia 4, o sea, tiene 4 electrones. Entonces, la distribución de esos electrones están hechos de esta forma, para completar el octeto, ¿ya? Un electrón de carbono, 2 electrones de carbono, 3 del carbono, 4 del carbono. ¿Ya? Entonces, este sería, ¿cómo le llamamos? Enlace covalente. Ajá, dativo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya, 2 aquí y 2 aquí son 4. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuál otro enlace? Ya, este está compartiendo sus 4 electrones. Pero este oxígeno le está dando 2 electrones, le está dando aquí sus 2 electrones del oxígeno. Porque el oxígeno tiene 6. Entonces sería 2, 4, 6 electrones. Entonces, este también serían electrones, enlace covalente, porque está, claro, porque está dando sus 2 electrones. ¿Correcto? Ya, porque está dando sus 2 electrones. Igualito que el carbono aquí da sus 2 electrones, ¿no es cierto? ¿Ya? Profe, Sí, dime.
¿Por qué aparece ahí dos aspas en el enlace? ¿No sería un aspa con un punto? Este de aquí, Sí, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Ya, aquí hay dos, 4. Y estos dos, 6. Sí ven el puntero, ¿no? Sí, Ya. Entonces, mira, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 2 aquí, 3, 4, 5 y 6. Y el carbono tiene 4. 1, 2, 3 y 4. El nitrógeno tiene 5. 2, 4, 5. Y un electrón por la carga, un electrón está en para completar el octeto. O sea, estamos completando el octeto. Nada más. ¿No es cierto? ¿Estamos? A ver, dudas. Si tienen dudas, por favor, pregunten de una vez. Profesor, ¿puede volver a repetir esa parte del La 5? última. Ajá, o sea, todavía tampoco me queda bien esa parte. Ya, entonces lo hago aquí, entonces. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ya. Entonces, tenemos el carbono. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el carbono. Sus 4 electrones. Sus 4 electrones. ¿Está bien? Tenemos el nitrógeno. 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el oxígeno. 6 electrones. Entonces decimos aquí. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Y 5 electrones, 6 electrones. La carga negativa, lo estamos colocando el electrón para completar el octeto. Solamente estamos completando el octeto, lo estamos colocando. Entonces, aquí tenemos 2 electrones, 4, 6, 8 electrones para el oxígeno. Para el carbono, 2, 4, 6, 8 electrones. Está completando el octeto. Para el nitrógeno, 2, 4, 6, 8 electrones. Está completando el octeto. ¿Se vio ahora o no se vio? O sea, ahorita no te estoy diciendo que es lo correcto. Te estoy diciendo que estoy acomodando el octeto, nada más. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, son estructuras de Lewis en las cuales salen 3 estructuras y las 3 cumplen el octeto. Pero, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la más estable? Lewis no nos sirve, no nos ayuda mucho. Entonces tenemos que recurrir al otro concepto que es la carga formal. ¿Y cuál es la carga? ¿Qué nos dice la carga formal? La carga formal nos dice que debe haber la menor interacción energética entre sus átomos. Y la menor cantidad energética lo estamos observando aquí, carbono 0, nitrógeno 0 y -1, que es la carga de la molécula. Aquí tenemos también 0, 0, -1, correcto, -1. Menor carga entre ellos, pero debido a la afinidad electrónica, el nitrógeno tiene menor afinidad electrónica que el oxígeno. El oxígeno debe tener mayor tendencia a tener ese electrón en esa posición, porque es más electronegativo. Entonces, esta sería la correcta. Miren los conceptos que se están uniendo para poder definir qué molécula es la más correcta. Esta otra, ¿no? Es una estructura, pero nos damos cuenta que aquí nos sale +1 y este -2. Y esta cantidad debe tender a ser la menor cantidad, 0, -1, etcétera, ¿no? Dependiendo de la molécula, pero debe ser la menor. Cada formal de cada átomo debe ser la menor posible. Y respetando, si es un ion, respetando que
ese electrón debe ir al átomo más electronegativo. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, ahí analicen. O sea, no le estoy diciendo que esta es una forma correcta, ¿no? Solamente está completando el objeto, nada más. ¿De acuerdo? De acomodar dichos electrones. Y después, esta estructura, según Lewis, mire, según Lewis, nada más, según Lewis, esto está correcto, ¿no? Las tres están correctas. Las tres son correctas. Las tres son correctas, según Lewis. Pero Lewis no nos decide cuál es la correcta. ¿Cuál nos ayuda? La carga formal. Entonces la carga formal nos dice que esta no va, porque la electronegatividad no es el más electronegativo y el electrón está aquí. Y este tampoco, porque las cargas formales de sus átomos son muy grandes, -2 más 1. Mucha interacción. ¿De acuerdo? Y nos quedamos con este de aquí. ¿Listos, jóvenes? A ver. Analicen, o sea, la idea primero es escribir todas las posibles estructuras de Lewis. Y luego, como tenemos varias estructuras de Lewis, no podemos decidir por cuál de ellas. Debemos aplicar carga formal. Y dentro de carga formal, aquellos que tienen menor interacción energética. Y aparte de si es un ion, va al elemento más electronegativo. Y si fuese +1, ¿correcto? Puede ocurrir, ¿no? +1 puede ocurrir. Bien, entonces lo dejo ahí con ustedes, con este tema, para que puedan analizar y ver, ¿no? Y la siguiente clase vemos las excepciones. Bien, jóvenes, entonces me despido. A ver, no sé cuántos tenemos, cuántos alumnos, 38. Ha faltado uno nomás porque son 38. ¿Quién es el que ha faltado? A ver, voy a dejar de compartir. Ya. A ver si tomo asistencia en forma rápida. A ver, por favor. Roda. Presente. Ya. Y Rojas Fernández. Rojas Fernández. Ya, entonces es el único que ha faltado. Todos los demás han asistido. Rojas Fernández. Ya. Faltó Rojas. Ya. Todo el resto está con asistencia, ¿ya? Bien. Bien, jóvenes, entonces me despido, por favor. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, profe.